Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El perro y el auto. El día de hoy contamos con la visita de Nancy Mori, psicóloga especializada en violencia, con la que vamos a hablar un poco de violencia de género y la violencia en sí. Primero que nada, Nancy, bienvenida, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio muy agradecida por la invitación y espero desde mi mirada poder aportar a este tema tan interesante y que nos convoca a todos como sociedad, ¿no? La violencia en general, como tú decís, y la violencia de género, que es como eso silencioso que está en los hogares y lo recibimos a veces desde las noticias, desde las pantallas, pero a veces es difícil saber cómo es desde adentro y el impacto desde el trauma que esto genera. Una duda que me fue surgiendo con, lamentablemente, lo que pasó con Valentina en estas últimas semanas y charlando con amigos, un poco, y eso algo, como decías vos, nos interpela a todos, no es un tema de edad ni de clase social, sino es un tema que nos pasa a todos. ¿La violencia es intrínseca del ser humano o es un comportamiento que vamos adquiriendo en el proceso de socialización? Acá, en toda la temática que vamos a ir hablando, no podemos generalizar, ¿no? Somos todos seres humanos y en mayor o menor cuota hay algunos comportamientos violentos, pero no podemos decir que el hombre intrínsecamente es violento, porque si no, de millones de seres humanos sería algo, una conducta generalizable. Sí hay un grado mínimo de cierta agresividad o algo, pero de una forma adaptativa frente a situaciones de riesgo, pero no podemos decir que la violencia a estos extremos de hacer daño al otro, llegar incluso a matar a otra persona, no es algo intrínseco. Se va desarrollando en determinadas personas por algunas circunstancias y que depende de un montón de variables, ¿verdad? Que ahí se podría ir pensando por qué, ¿no? Pero no podemos decir que es intrínseca. Ese es desde mi punto de vista, como en todo el área psi, el área social, vamos a tener muchos libritos en estas situaciones. Desde mi postura teórica, desde mi formación en psicotraumatología, puedo decir que no es algo intrínseco, pero que sí en algunas personas se desarrolla y lleva a niveles de violencia que uno queda sorprendido cómo un ser humano puede hacer ese daño a otro ser humano, ¿verdad? Claro. Y te extiendo un poquito la pregunta, ya más entrando a violencia de género. Sí. Algo que se ve es que lamentablemente la gran mayoría de estos episodios que terminan en la muerte de personas es de un hombre hacia una mujer. ¿Por qué es que la gran mayoría, son pocos los casos en los que las mujeres terminan matando al hombre? ¿Por qué pasa eso? El hombre es más violento de por sí, sin generalizar como habías comentado, pero como que la regla que se cumple normalmente es que el hombre le termina quitando la vida a la mujer, y en cifras alarmantes, que no sucede prácticamente A la inversa. a la inversa, exactamente. No, realmente es lamentable cada vez el mayor índice de femicidios y en realidad eso corresponde a factores culturales, factores sociales, factores de ideología de alguna manera, como la misma historia del machismo de alguna forma que nos atraviesa a hombres y mujeres también, ¿no? Pero como sociedad hace que se den por sentados determinados valores, determinadas formas de ver a las parejas y al funcionamiento de la familia que de alguna forma legitiman esa violencia intrafamiliar o esa violencia de género, que después podemos hacer una diferenciación ahí, ¿no? Sí. Entonces hay factores históricos en donde la suposición es que el hombre tiene cierto poderío sobre la mujer, se concibe el ser hombre como fortaleza, como poder, como es quien dictamina determinadas normas, determinadas reglas y se pone a la mujer desde un rol de sumisión, de cumplir, como la persona más calma, más sumisa. Entonces esos roles de género que son socialmente generados, no es una conformación ni psíquica, ni física, ni que venga de por hecho por la diferenciación de sexo, un hombre y una mujer. No, venimos con ciertas complexiones, ciertas diferenciaciones, pero no hace eso a nuestro rol de género. El rol de género es una conjunción de variables que se van formando a nivel social y cultural. Entonces, como venimos desde hace muchísimo tiempo con esa perspectiva que se va perpetuando en el tiempo, se supone que habría cierta superioridad del hombre sobre la mujer y eso de alguna manera es lo que fundamenta la violencia, cosa que no es así, pero lamentablemente se siguen reproduciendo esos modelos y bueno, y estamos en el estado de la cuestión como está ahora, que necesita una urgente revisión y un urgente trabajo desde las bases, ¿no?, de la psicoeducación para poder ir revirtiendo esta situación.
La diferenciación de las violencias que decías, me interesa Sí, que la hagas. porque a veces como que mezclamos términos, ¿no? Y está bien que más o menos estamos hablando de las mismas cosas, pero conceptualmente a veces es bueno precisar porque las intervenciones son diferentes. Primero hablamos de un concepto de violencia general, que es el que vemos todos los días en los informativos, que nos llegan por todas partes, lamentablemente esto que hasta de alguna manera genera como una naturalización, porque estamos tan acostumbrados a escuchar tantas noticias terribles, bueno, de guerras, de asaltos, Claro, de rapiñas. eso mismo te iba a preguntar. ¿Nos hace acostumbrarnos? Y lamentablemente hay una naturalización, que ahí la podemos ver desde dos lugares, ¿no? Al que recibimos tantas noticias, cuidado de no perder la sensibilidad de decir, bueno, esto es grave, ¿no? No podemos naturalizar la violencia. La violencia nunca se justifica, por más que podamos entender las causas, nada justifica la violencia. Entonces se vuelve, a veces escuchamos, bueno, fallecieron tantas personas, rapiñaron, asesinaron, hubo violaciones, un montón de situaciones que pasan a ser como lo cotidiano de lo que escuchamos. Por un lado, eso es riesgoso, ¿no? Por otro lado, el que esté tantas noticias presentes es importante para poder a reflexionar como sociedad, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a revertir esta situación? Porque más allá de que se pueda naturalizar esta información, el impacto traumático igual sigue siendo importante a nivel psíquico, ¿no? No solo para las personas que viven esas situaciones de violencia, sino para nosotros mismos como sociedad, estar expuestos constantemente a este tipo de noticias, ¿no? Y volviendo, Sí, para perdón, no perder te el desvié, hilo. No, está perfecto, para no perder el hilo de quienes están escuchando, porque es importante, porque yo creo que estos programas lo que tienen es llegar a los hogares, porque hay un alto índice de personas que viven estas situaciones y que puedan pensar que sí se puede salir de esto. Entonces vamos a ir haciendo como un ovillito, ¿no? Bueno, teníamos esta violencia global, esta violencia general, que es la que estamos todos acostumbrados a escuchar. Después podemos hablar de violencia de género, que muchas veces la violencia de género está solo asociada a lo que es la mujer, pero violencia de género es más amplio. Violencia de género tenemos a la mujer, niños y niñas, tenemos todas las comunidades LGTB también que están dañadas por esta situación de violencia de género. En general hablamos de violencia de género hacia la mujer porque también es la que más se da, como decimos, de la violencia de hombres hacia mujeres, entonces la que en las estadísticas es más frecuente es de violencia de género hacia la mujer. Y después podemos hacer como una ramita que no deja de ser violencia de género, lo que decimos violencia doméstica, ¿no? Que cuando hablamos de violencia de género y violencia doméstica parece que estamos hablando de sinónimos, pero en realidad hay una pequeña diferenciación, porque la violencia doméstica es la que ocurre a nivel de grupo familiar y que ahí, como por mi trabajo, que estoy muy atravesada desde ahí, que quedamos sino olvidados a otros sectores de la población que son, por ejemplo, los niños que quedan como invisibilizados frente a las situaciones de violencia. Y que la violencia se dé con su mamá, por ejemplo, es violencia hacia esos niños, aunque no sea ejercida directamente hacia el niño, la niña o el adolescente. El vivir situaciones de violencia en el hogar, aunque el golpe, el insulto sea hacia su mamá, también esos niños viven violencia de género. Entonces, la violencia doméstica es aquella que está dentro de lo que es el núcleo familiar cercano, que pueden ser abuelos, abuelas, tíos, hijos, todos los que comparten esa familia. Y las secuelas son tan dañinas para cada uno de los miembros, ¿verdad? Y eso se extiende a lo social, porque si tenemos una partecita de la sociedad que es la familia, que está sometida a esa violencia con todas las secuelas a nivel cognitivo, a nivel social, que los daña, eso se va a ir expandiendo a la sociedad. Por eso también es un tema que nos compromete a todos, ¿verdad? Claro, vos antes hablabas de los factores Sí. que llevan, por ejemplo, en este caso hablando de los hombres violentos, Uh-huh. y acá nombrás el tema de la familia, y hay como una concepción general de la gente, más que nada, de que muchas veces esos hombres violentos vienen atravesando, capaz que desde su niñez, situaciones de violencia. ¿Eso es así? Otra vez. No se Sí, puede sí, generalizar, sí, pero digo, ¿cuáles serían los factores que más se repiten o que se pueden evaluar, que se ve que tuvieron, que llevaron a ese hombre violento a situaciones extremas de violencia? Exacto. Una de las variables para que el ejercicio de la violencia por hombres es el haber vivido situaciones de violencia, ¿no?
bueno, que es un porcentaje chiquitito, porque a ver, en estas sociedades que vivimos, tú sos más joven, pero creo que de nuestras generaciones hacia atrás, la violencia ha sido como más o menos moneda corriente de la educación, ¿no? Porque a veces la violencia no es solo el ataque físico, la violencia psicológica, la violencia emocional, bueno, todo lo que se ha vivido. Y no todas las personas que hemos o han atravesado situaciones de violencia repiten ese patrón de violencia, pero se establece muchas veces en algunos hombres con determinado perfil y que no tienen otros modelos, el seguir perpetuando ese modelo en el cual fueron educados, en donde de alguna manera la herramienta que se les enseñó, la herramienta que tuvieron como para resolver conflictos fue la violencia, o fue el golpe, o fue el maltrato, o fue el insulto. Entonces muchas veces se puede seguir con ese tipo de modelos. Por otro lado, hay factores psicológicos predisponentes, determinados trastornos que puede tener la persona en el manejo de los impulsos, y ahí hace que no pueda otra vez resolver los conflictos, no tenga habilidades de resolución, y la resolución que encuentra es el tema de la violencia. Por otro lado, tenemos todo lo que son los factores socioculturales que hablábamos al inicio. Hay como esa sensación de superioridad y donde el hombre se cree con un derecho superior para decidir sobre la vida de otros, que puede ser su pareja, sus hijos, ¿no? Entonces vamos viendo que es multicausal, no podemos hacer unidireccional, sino también seríamos muy injustos con aquellas personas que han sufrido y no lo perpetuaron. Exactamente, entonces es como la linealidad en estas cosas daña mucho, ¿no? Como dice, bueno, las personas que han vivido abusos van a ser abusadoras, las personas que han vivido violencia van a ser violentas. No es lineal. Hay una predisposición de no mediar intervenciones y de que esa persona no pueda tener otras redes de apoyo, porque en esto también es muy importante el tema de las redes de apoyo. En personas que han vivido situación de violencia, si tienen redes de apoyo, otros modelos, amigos, familia que pueda sostener, las secuelas de lo traumático son menores, ¿no? Y otra cosita que no quiero pasar de mencionar en estas variables también, el tema del abuso de alcohol y de sustancias, que esto también potencia, hay una desinhibición ahí y potencia los factores de violencia, ¿no? ¿Viste? Que entonces es como una bolita de cosas y hay que hacer como hilar finito para ver y no caer en esto. Bueno, esta persona vivió esta situación, entonces si A se produjo A, vamos a tener como consecuencia B. No es así. Es ir como hilando finito, y por eso requiere de un trabajo importante a nivel terapéutico para tomar todas las variables, y a nivel de políticas sociales también para trabajar todo lo que es lo psicoeducativo, porque si no estamos como apagando fueguitos cuando nos llegan las situaciones ya consumadas de violencia, y nosotros tenemos que ir haciendo un trabajito como de hormiguita desde las bases, ¿no? Desde estos niños que estamos teniendo en las aulas, de empezar a generar habilidades sociales en donde la resolución de conflictos sea saludable, donde realmente se efectivicen estrategias de resolución de conflictos que no incluyan la violencia. Claro. Volviendo un poco al principio, un término ultra conocido, el machismo. Sí. ¿Hasta qué punto nos atraviesa como sociedad? Sabemos que está presente, como decías vos, en hombres y mujeres, que ha habido una desconstrucción en los últimos años, que se habla más del tema, que mismo hombres estamos más dispuestos a tener conversaciones incómodas, que se podría decir, de plantearnos el rol que tenemos a nuestra pareja, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, mismo con nuestros amigos y sus vínculos, sí. Pero sigue estando presente. Bueno, mismo el caso de Valentina, quien la asesina es un joven de 17 años. Una situación horrible, muy temprana. ¿En qué punto estamos y cómo se puede ver cómo nos afecta el machismo? Tanto a hombres y mujeres, y cómo también a veces afecta hasta en la cultura, las películas que vemos, las canciones que escuchamos, cómo nos referimos, la jerga que tenemos, todo ese tipo de cosas. El machismo está presente. Está presente, y ahí vamos a guardarnos como un poquitito el tema de micromachismos, ¿no? Porque esto de construcción en cualquier tema que es de controversia social, a nivel de teoría siempre vamos súper adelantados, ¿no? Entonces hablamos de la deconstrucción, de los hombres que se están deconstruyendo y todo, pero en realidad es un deseo y un anhelo, y como que está plasmado desde la teoría. Si nosotros nos vamos a las redes como más íntimas de los vínculos, todavía están estos pequeños micromachismos, ¿no? Desde los comentarios, desde la ironía, desde la risa y desde algunas actitudes que siguen sosteniendo. Porque el machismo, ¿cómo lo podemos concebir? Como un conjunto de normas, de valores, de formas de pensar que lo que justifican de alguna manera es esa superioridad del hombre sobre la mujer.
Y sí, desde lo teórico eso se va deconstruyendo, ya no existe, desde el pensamiento, desde el deseo, desde las políticas, desde la educación. Pero la sociedad, como para ir cambiando estos modelos, vamos más despacito. Entonces siguen existiendo estas cosas, pero creo que siguen aún ahora, en la altura del siglo que estamos, ejerciendo como presión y poder dentro de las conductas de violencia, que, decirlo más sencillo, el machismo sigue siendo como la causa de alguna manera de muchos aspectos de violencia. Y sí, tenemos que seguir trabajando en eso, y me encanta los jóvenes ahora que están con ese periodo de construcción y de mucho acompañamiento con sus amigas, con sus parejas, en esto de trabajar de igual a igual, ¿no? Que la diferencia de género se enriquezca, no genere brechas. Nos queda bastante por trabajar. Claro, como hablas, también es un cambio cultural, ¿no? Totalmente. Varias generaciones que vamos a tener que ir aprendiendo, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Sí. Yo entiendo a veces cuando pasa que generaciones más grandes, nuestros abuelos o nuestros padres, que les es más raro, se sienten un poco incómodos con estos cambios que se van planteando desde lo teórico, como decís vos, porque después en la práctica somos mucho más lentos, porque nos interpela, o sea, yo trato de no ser tajante, por ejemplo, con mi padre, que puede tener, esto como decías, algún micromachismo, porque toda su vida fue aprendiendo que eso era lo correcto, o eso era lo normal. Pero están nosotros, muchas veces los hombres, de tener esas charlas entre nosotros. ¿Qué tipo de charlas es que tenemos que tener? Más que nada en nuestro grupo de amigos, porque algo que, por ejemplo, cuando pasó esto de Valentina, lo que muchas mujeres publicaban o reclamaban era, a todas nos pasó un caso de violencia, un caso de abuso, pero ninguno tiene un amigo violento, como que sabemos que esas situaciones pasan, pero nos hacemos poco cargo de ese tipo de situaciones. Y un poco ese reclamo es, che, charlemos esas cosas entre varones. ¿Cómo tratás a tu novia? ¿Cómo tratás a tu madre? ¿Cómo tratás a tus compañeras? El humor que tenemos, todo ese tipo de cosas. Pero creo que es una charla que tenemos que tener a veces entre varones, y empezar a hablar. Que a veces a mí me pasa, no por el ejemplo de mi padre, pero es una figura masculina, claro, referente, que son las generaciones más grandes de hombres, son menos de charlar ese tipo de cosas, de tener charlas sensibles o de contar cómo se sienten. Y tiene que ver esto de la emocionalidad y la falta de habilidades, ¿no? Porque está impregnado ese paradigma, y esto como el paradigma son como los lentecitos que vemos la realidad. Cada época tiene una forma diferente de ver la realidad. Y tu papá, y mi padre más todavía, imagínate, tienen esa forma de ver la realidad que les lleva a veces a no cuestionarse esas cosas, porque están dadas por hecho y son naturales para esas generaciones. Por suerte igual, estas personas que tienen más edad que los jóvenes, obviamente, que son papás o que son abuelos, empiezan como a escuchar y a hacer pequeños cambios. Lo que pasa es que no se puede dar un día para otro determinadas estructuras y formas de ver la vida que las llevamos 50 años y de un día para otro empieza a cambiar. Está en esto de la juventud y de los niños, y bueno, en donde el papel de la educación tiene un rol fundamental desde el preescolar y todo lo que es las instituciones educativas, que estamos 20, 30 años dentro de instituciones educativas, de promover esta igualdad, esto de la empatía, de la escucha y la charla entre amigos. A veces no es como una charla estructurada, bueno, hoy vamos a hablar de machismo, en esto de lo cotidiano, de también del trabajo de las emociones, porque también para el hombre es coarta el tema de estar desde esta postura como más machista, más rígida, en donde yo tengo el control, no demuestro mis emociones. No lloro. No lloro, es terrible. Yo de chico sentía esa... Los hombres no lloran. Eso, sentía como eso de si voy a llorar me voy a esconder, y no estoy haciendo nada malo, es algo natural. Y capaz que veía que mis hermanas podían llorar y no pasaba nada, pero yo me sentía como coartado. Cuando hablabas de educación emocional o un término así, también es eso, a permitir sentir, a sentirse un día más débil, un día más triste, un día mejor, y charlarlo, comunicarlo. Pero viste, hasta el lenguaje que usás es más débil, y eso no es debilidad, claro. Porque a veces se asocia esto al llorar, al estar triste, con ser vulnerable y ser débil. En realidad es parte de lo humano, y lo humano nos fortalece el poder tener un equilibrio entre las emociones. Las emociones son ni buenas ni malas, están ahí para poder manejarlas en su justa medida. Si uno pasa todo el día llorando, bueno, más allá de que haya algo depresivo, algo que no es la temática de hoy, ¿no?
pero en realidad es el justo balance de demostrar las emociones y mantener un equilibrio emocional. Imagínate tú como varón tener que toda la vida guardarte, estar mostrándote siempre fuerte, siempre dinámico, siempre contento, y por dentro te pasan cosas como nos pasan a las mujeres. Entonces es injusto para las dos partes y eso genera desequilibrios, y el desequilibrio genera conflicto. Y acá otro tema del desequilibrio del conflicto es el tema del poder, ¿no? Que yo creo que como en la base de las conductas violentas está el tema del poder y el control, que son dos necesidades, acá yo no puedo hacer las comillas en esto, ¿no? Son dos necesidades de muchas veces de las personas que ejercen violencia. La necesidad de tener todo bajo control, que habla un poquitito de su autoestima y de la poca fortaleza que siente, y el tema del poder, del manejo del poder. A veces esto no poder dejar en manos de otro que decida, entonces yo necesito tener todo bajo control. Entonces me siento más seguro, pero ese control lleva a hechos de violencia, ¿no? Y acá no naturalizar pequeñas cositas, porque violencia no es solo el golpe, violencia no es solo el abuso, violencia es hablarte mal, restringirte, no, mira, no salgas, y a veces hasta queda como confuso el mensaje, porque queda como envuelto en el amor, esa confusión del concepto de amor, no salgas, quédate conmigo, prefiero que no vayas. Entonces vamos restringiendo los espacios de compartir, restringiendo las redes sociales, prohibiendo incluso explícitamente o solapadamente el contacto con familia, con amigos. No te pongas esa ropa, ponen que no te queda tan linda, mirá cómo vas a salir, se restringe el maquillaje, el tipo de ropa que se usa, y todos son pequeñas cositas que son violencia, y a veces la mujer, se da mucho en el noviazgo esto, no se da cuenta hasta que está realmente dentro de un sometimiento tan grande que cuando se quiere salir es muy complejo salir, y genera como mucha confusión, porque en estos tratos a veces extremadamente amorosos que envuelven situaciones de violencia, uno queda confuso, porque bueno, pero esto es toda una demostración de afecto, pero por el otro lado está restringiendo todos los ámbitos de la vida. Entonces todo eso lleva a la desestabilidad emocional, y eso hace que realmente sea muy complejo salir. Pero el mensaje que debemos, ustedes que tienen esta posibilidad de llegar a muchas personas, es que sí se puede salir. Muchas veces no se puede salir solo, eso es una realidad. Algunas personas tienen estrategias para salir solo, pero la mayoría no, porque justamente este ciclo que se da de la violencia lleva como a anular todo este poder que alguna vez tenemos, y se va anulando de a poquitito y silenciosamente. Cuando nos damos cuenta, estamos como muy atrapados en esa situación. Un término que es bastante como está en boca de todos es el amor tóxico, sí, las sí. relaciones tóxicas, que muchas veces van pegadas también al tema de los celos. Los celos, ¿hay una justa medida en la que se puede tomar como algo positivo, o ya la mera presencia de los celos habla de una inseguridad personal y algo que puede llegar a desarrollar conductas como las que comentabas vos, que ya no te juntes con tal persona, o no vayas a bailar, o no te pongas esa pollera? Los celos, cuando son como una semillita problemática, o en su justa medida hablan también como un interés, viste que está esa línea delgada de si te celas porque te quiere. Otro dicho popular. Exacto. Sí, si no te cela no te quiere. Si te pelea te quiere, si te pega los que se pelean se aman. Quieren. Claro, son mensajes que venimos como marcaditos a fuego, son mensajes muy dañinos porque naturalizan justamente la violencia. A ver, vamos a pensar un poquito. Los celos en sí mismos no podemos hacer una ecuación celo igual a violencia, ¿no? Pero pueden ser el inicio de una escalada hacia la violencia según cómo se vayan dando, ¿no? Una cosa es que me dé como algo, si va a salir con los amigos, va a salir solo, que, a ver, no debería pasar, porque uno tiene la libertad de tener sus vínculos, pero a veces hay ciertas inseguridades que llevan a que uno cierto temor a perder al otro, y puede pasar, que hay que hablarlo, las parejas, y fundamental este diálogo. Ahora, ¿qué pasa cuando, como tú decías, los celos empiezan a incrementarse? No, te llevo y te traigo. Te reviso los celulares o las tablets o cualquier tema de comunicación, las redes sociales, sí, todo Instagram, todo, bueno, es todo temas de terapia, ¿no? Porque no es algo que sea puntual, es algo que se ve muchísimo, en donde
vas a salir y de repente te espero en la salida de donde me dijiste a ver con quién estabas y dónde estabas. Llego y te reviso toda la ropa a ver si no tenés un perfume, una cosa distinta. Empiezo a generar, por ejemplo, violencia verbal o ese trabajo psicológico fino. Bueno, anda, estarás mejor ahí que conmigo. Entonces hay como un montón de comentarios que empiezan a tomar ese tonito de violencia, empiezan a haber a veces insultos y empieza como esa escalada. Cuando los celos se empiezan a asociar a ese tipo de situaciones violentas, ahí sí podemos hacer una comunión entre celos y violencia y puede ser riesgoso. Pero hablar de celos solamente no implica hablar de situaciones de violencia. Viste que es muy como difícil, parece que nunca implica nada, pero como no se puede generalizar. Multicausal, como decías vos. Exactamente. Entonces, una persona que sienta celos, por ejemplo, no implica que sea una persona violenta ni que vaya a ejercer violencia. Pero otra vez vamos a lo micro, a lo chiquitito. Pueden empezar a aparecer microviolencias en esto de las limitaciones por la propia inseguridad de la persona que siente celos, que hay que trabajarlas. Y si no se puede solos, hay que pedir ayuda, ¿no? Porque puede hacer mucho daño a cada uno de los integrantes y mucho daño a la pareja, sin pensar a veces en llegar a situaciones extremas de violencia. Ya estas pequeñas cosas se viven como violencias, porque es esta invasión a la privacidad, que parece al principio, bueno, será inocua, pero no, me voy metiendo como en todos los rinconcitos de la vida del otro. Que sí, la vida en pareja es compartir, pero no es invadir, que son dos cosas diferentes. Y es importante también tener su espacio de privacidad cada uno, con sus amigos, con su familia. Para que sea también saludable la relación. Sí, enriquece siempre porque el tema de ser dos nada más siempre... Oxigena. No, necesitamos el airecito, el venir contento, salí con mis amigos, salí con mis amigas, paseé, hice estas cosas, vengo a compartir, puedo salir juntos o no, pero tener sus espacios de diferenciación, de familia, de pareja, de estudio, de lo que sea, siempre enriquece a la pareja. Entonces eso es un tema, el tema de los celos es un tema también socialmente bastante frecuente, ¿no? Sí, y hoy en día, con la presencia de las redes sociales, es como que, no conozco otro ejemplo porque tengo esta edad ahora, no sí, viví en los 80, por decirte de alguna manera, pero hoy en día estamos expuestos todo el día a fotos de parejas que nos dicen que tenemos que ser de determinada manera, o determinados cánones de belleza, y todo eso como que el ejemplo de La Roca no se rompe por lo fuerte, sino por la constancia. Es como es la gotita, pequeñas cosas que nos van haciendo mella y que capaz que después empiezan a destapar otras situaciones. Las redes sociales son como un arma de doble filo, porque nos comunica, nos acerca a mucha gente que quizás, no sé, yo tengo una amiga que está en Australia y prácticamente podemos hablar cerquita, exactamente, claro, sí. Pero también va para el otro lado el control, a quién seguís, a quién no seguís, a quién le das me gusta, como esos estímulos interminables que a veces yo doy un paso hacia atrás y me siento un poco agobiado porque tampoco es que precisamos tanta información y tantas muestras de cariño. No, y de vida perfecta, porque también no nos vamos a mentir. Es que mostramos... las redes muestran la perfección. Detrás de las redes somos todos nosotros humanos y ninguno va a subir la peor foto del día. Vas a subir lo que te realza, lo que la fotito que te sentís divino o divina y ahí vas a estar, ¿no? Entonces eso, cómo trabajar también como sociedad en esto, ¿no? Porque que tiene que ver con todo esto del mostrar, del ver. Vivimos por fotitos, por imágenes y no por sentires, ¿no? Porque en realidad lo que muestro en las redes es lo que quiero que el otro vea y lo que no ve tal vez es lo que me hace más humano, más auténtico y lo que estoy sufriendo también. Y en esto nadie va a subir hay personas que sí, pero en esto de que nadie va a subir una foto golpeada o de violencia, capaz que te maquillás y subís la mejor fotito que tenés. Entonces las redes, lo que tiene el mundo virtual es que tapa todo este mundo humano que está detrás, que realmente es muy doloroso porque no tengo cifras ahora, pero la cantidad de situaciones de violencia es impresionante y lo devastador que es para la persona, para su núcleo familiar, realmente, por eso hablamos de trauma cuando hablamos de violencia, porque las personas expuestas a situaciones de violencia sufren traumatización, porque hay un antes y un después de la vida.
Sí, afecta sus próximos vínculos también. Todo, porque además una de las cosas cuando es la violencia de género o violencia intrafamiliar, uno de los aspectos que está más dañado es el de la confianza. Imagínate en esto, ¿no? En un vínculo que tú te haces un proyecto de vida en donde vas a compartir con la persona que amás, tenés un proyecto de presente, de futuro, de tener hijos, pasear, bueno, todo lo que una pareja se proyecta. La persona que más confías, que más le abrís tu corazón, es la que te hace daño. Entonces eso genera como una desorganización psíquica y una confusión. Entonces digo, pero si esta persona, que es la que quiero, la que decidí formar mi vida, compartir todo, me hace daño, no voy a confiar en otras personas, porque si esta que me quiere me hace daño, en las otras también me lo pueden hacer. Esto es como la base también de las situaciones de abuso intrafamiliar, ¿no? Porque la misma persona que es la que me tiene, por ejemplo hablando de niños, la que me tiene que cuidar y proteger es la misma que me hace daño. Eso genera una desorganización terrible, porque es como sin escapatoria, es una paradoja para el niño, ¿no? La misma persona que tengo que buscar cuidado es la misma persona que me va a dañar. Claro, con quién puedo hablar. Exacto, y esto pasa también a nivel de adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos tendríamos como otros vínculos para conversar, pero parte de este ciclo de la violencia es el aislamiento. Entonces termina la persona encerrada en ese círculo de violencia con 0 redes externas y da esa sensación de que haga lo que haga, que es lo que se llama el síndrome de indefensión aprendido, ¿no? Una vez intento salirme, no lo logro. Otra vez intento salirme, no lo logro. Después ya lo que siento es que haga lo que haga, esta situación no va a cambiar. Y eso explica un poquitito por qué es tan difícil de salirse de estas situaciones de violencia. Porque se necesitan redes, porque queda aniquilado el psiquismo de la persona. Esa sensación de poder que todos tenemos de intentar, queda en menos y quedan como casi sin energías para poder salirse. Y cuando hay hijos de por medio más, porque bueno, está todo el tema de las amenazas, el temor, la culpabilidad que se siente, hay como un montón de situaciones emocionales internas, culpa, vergüenza, todo eso que actúan para generar de alguna manera como una parálisis frente a la situación y se sigue perpetuando ese ciclo. Un poco lo que se charló en estas semanas, que capaz que estoy equivocado, pero creo que el foco estaba errado en las penas, en si la tobillera sí, la tobillera no, si una orden de restricción, que quizás son métodos que ayudan, pero como vos comentabas antes, suceden después de que ya las situaciones de violencia más extremas se presentan. Claro. El aumento de penas para los femicidas o para la gente violenta, ¿tiene ayuda solo? O sea, si no viene de un acompañamiento psicológico, terapéutico, como hablás vos de redes, o sea, un acompañamiento, ¿tiene sentido? Porque se hablaba solo del aumento de penas y no de que un chiquilín de 17 años asesinó a su expareja y todo lo que lleva, que no fue de un día para otro que esa situación se termina dando. ¿No es un poco ir a apagar el fuego cuando ya está el fuego? Y capaz que tendríamos que buscar que ese fuego nunca se encienda, ¿no? Lo ideal sería, ¿no? Estos casos no deberían existir. Lamentablemente partimos de la realidad que sí existen, ¿no? La base de todo eso es el trabajo previo, es la psicoeducación y tratar de bajar totalmente estos índices de violencia. Ahora, con respecto al aumento de las penas, podemos pensarlo desde varios lugares, al menos se me ocurren dos ahora, ¿no? Uno es que sí, las penas obviamente tienen que existir porque marca, desde el punto de vista psicológico, la ley es un organizador psíquico, ¿no? Esto está mal y merece una pena, ¿no? Entonces, hablando desde mi área, desde lo legal, invitarás a alguien que te ayude con eso, ¿no? Pero vamos a pensar que también es como ejemplificante de alguna manera, ¿no? Esto merece una pena y merece una pena elevadísima. Quitarle la vida a una persona, no importa si es mujer, niño, en esto, ¿no? Pero acá hay como un plus en el tema de los femicidios porque hay detrás una visión de género, ¿no? De eso de poder y control. Yo puedo controlar sobre tu vida, ¿no? Entonces tiene que haber una pena y esa pena que sirva socialmente para marcar que esto no está bien.
Ahora, solo la pena no va a ayudar, porque la persona que llega a cometer ese delito, no porque vea a otro que estuvo 10 años, 12, 13, 15, lamentablemente creo que son menos, pero Sí. con pena, va a ser solo eso. Hay que hacer un trabajo previo. Y por otro lado, la persona que recibe esa cárcel, esos años de prisión, solo con estar en prisión no va a salir bien otra Eso, vez. la pregunta siguiente ¿es recuperable, es reinsertable en la sociedad una persona que Si comete no, un femicidio? a ver, si no media toda una intervención, no. Y acá también depende, ¿no? Depende del perfil psicológico de Evidentemente. la persona que comete el femicidio, ¿no? Porque, bueno, ahí hay trastornos psicológicos severos que llevan a la persona a una conducta impulsiva y a cometer ese delito, y hay personas que pueden tener cierto arrepentimiento y hay otras que no. Entonces va a depender del perfil de cada una de estas personas y de la intervención que se haga. De por sí, que esté 5, 10, 15, 20 años en prisión no va a mejorar a esa Sí, sin persona. herramientas externas no Sí, va a haber no, un proceso de reflexión y... en eso es mi punto de vista es ese, y que los modelos legales que hay a veces no están tan preparados como para darle todo lo que la persona que está en prisión necesita para reinsertarse después en la sociedad, ¿no? Es un debate que no solo en este caso de violencia de género también es muy importante, sino en sí En cuando... cualquier delito, Claro, ¿no? cuando Sí, sí. mandamos a la cárcel, muchas personas tenemos acumuladas en condiciones, en su mayoría, que violan todos los derechos humanos, y pretendemos que luego de que cumplan las penas, porque acá no existe la cadena perpetua, Se que reinserten se reinserten socialmente. sin haberle dado herramientas y sin haberle mostrado o ayudado o acompañado de, bueno, hay otra manera, hay otras cosas Otros que se... modelos de vida, sí. Exacto. Es difícil. Es un poco utópico pensar que solos, en un lugar recluidos, van a poder... No, es que no habría, a ver, desde un punto de vista de sentido común, si no mediante trabajos sociales, terapéuticos, incluso de herramientas Multidisciplinario. laborales, esto es inabarcable por un equipo chiquito. Tiene que tener como mucho sostén de políticas micro y macro sociales como para trabajar con estos temas, pero particularmente en los temas de violencia. Si no se aborda a nivel global, las cosas no van a ir cambiando. Y hay personas que sí pueden mejorar de alguna manera, y hay otras que lamentablemente es ese perfil de mirada, esa forma de mirar el mundo por ciertos esquemas psicológicos que le hacen ver la vida de esa manera, ¿no? Claro, en algunos casos se podría hablar de un enfermo porque tiene alguna patología, y en algunos casos sería recuperable. Hablo con comillas porque Sí, capaz que sí, son sí. términos medio burdos, pero los casos son particulares en base a la evaluación que se haga de la persona, ¿no? Sí, sí, a ver, lo recuperable lo entiendo, como que la persona que de alguna manera pueda empatizar y arrepentirse, pero no un arrepentimiento para Forzado, alivianar claro. la pena, ¿no? Sino Sino que que realmente entienda. pueda caer en esto que hizo y pueda tener todo un trabajo psicológico y de sostén en esto. Pero hay casos que no. Hay casos que no. Ya te digo que yo no me dedico al área en específica de trabajo con la otra partecita, ¿no? Claro. Con la parte de mujeres que son víctimas de violencia, pero hay casos que sí se podrían recuperar y hay otros casos que son muchísimo más complejos porque responden a otras variables y a otros trastornos más difíciles de mover de alguna manera, porque en estos aspectos psicológicos hay algunos que se pueden trabajar como con más fluidez y hacer buenos procesos, y hay otros que estamos como muy limitados y los cambios pueden ser muy chiquititos y a veces no sabemos si realmente la persona puede llegar a cambiar totalmente, pero ahí se requeriría más un especialista en el trabajo de este tipo de perfil. Claro, y hablando del lado de las víctimas, en tu caso Sí. que tú trabajas con mujeres, muchas veces se ve que luego de denunciar, de toda una situación que ya va hasta hacia la justicia, mismo las víctimas a veces terminan... Se retractan. Y terminan como perdonando entre comillas, y hay como, no quiero decir un término que no sea, El pero término que sea, recaídas, sí. que vuelve a ver, y desde la sociedad se juzga, bueno, porque cómo funciona, porque todo lo que hablabas vos hoy es la persona que yo amo, que quiero, que en teoría me va a cuidar, que
y darle otras oportunidades. Muchas veces hay niños de por medio, entonces todo eso juega. Ahí se precisa un acompañamiento a largo plazo con la persona. Para sostener, ahí hay varios aspectos, a ver si podemos hacer una síntesis chiquitita. Bien. Porque es como muy profundo el tema. Hay muchísimas teorías que explican esto del permanecer de la mujer dentro de esta situación de violencia. Acá el mensaje básico es no juzgar. ¿No? En esto, no podemos juzgar lo que le pasa al otro y el por qué el otro toma las decisiones. Hay desde la teoría explicaciones. Una de las más, que es viejita esta teoría, pero yo creo que sirve y sirve mucho para trabajar con estas mujeres, es lo que se llama el ciclo de la violencia, ¿no? Por esto mismo, porque la persona está dentro de un vínculo, es un vínculo afectivo, un vínculo de una persona que quiere con un proyecto de vida, y empiezan a ver algunos indicadores de violencia, empiezan a ver algunas agresiones que en el momento se van justificando, algún golpe, algún empujón, algún grito, y ahí la mujer como que empieza a ver que esto no está bien, empieza de alguna forma a justificar a esta pareja, bueno, porque está cansado, porque trabaja muchas horas, empieza como lo que se llama el aumento de la tensión, hasta que después hay un pico máximo en donde aparece una violencia realmente intensa. ¿Ah? Entonces ahí como que se descoloca, empieza como a veces, bueno, también los sentimientos de culpabilización, bueno, algo habré hecho para que esto pase, y es como el punto álgido de esta situación. Después, ¿qué pasa? Viene lo que se llama la luna de miel. Entonces, esa persona que violentó, la pareja que violentó, empieza con estos comportamientos. Bueno, te regalo flores, te saco a pasear, te prometo perdón, nunca más lo voy a hacer, esto no va a volver a pasar. Y claro, te quedas como confundido entre dos aguas. Por un lado ves todos estos comportamientos violentos, pero por el otro lado está esta persona de la que te enamoraste, de la que quisiste formar una vida, y de alguna manera empezás otra vez a confiar. Y este ciclo puede hacerse muchas veces antes de que la persona pueda salirse. Y a veces pasa que se hace la denuncia, pero tampoco hay un sostén de redes, porque las redes fueron quedando como muy destruidas, y empieza esta luna de miel ahí, bueno, vamos a apostar otra vez, otra vez las excusas externas, mucho estrés laboral, mucho trabajo, pero es un buen padre, esto no va a pasar otra vez, y ese ciclo se empieza a repetir. Entonces hay una vulnerabilidad. Pensemos que las personas que están siendo víctimas de violencia, no importa hombres, mujeres, niños, son personas vulnerables. Y el hecho de no poder poner límites, no se ha aprendido a poner límites. Y muchas veces, tampoco podemos generalizar, pero un alto grado de personas que viven situaciones de violencia en la pareja, también vienen de situaciones de violencia infantil, en donde, ¿qué pasa? Se ha naturalizado la violencia por un lado, es la forma que se conoce de intercambiar vínculos, y por otro lado no se les ha enseñado a poner límites, donde vienen de hogares violentos, el hecho del maltrato, del grito, del abuso, es parte de lo natural, y la persona no pudo desarrollar las estrategias para el no. Entonces, a veces se vuelven a repetir estos patrones, ¿no? Entonces, volvemos a tener situaciones violentas en donde no aprendimos a decir que no, y el autocuidado no fue enseñado por la familia. Claro. Imagínate si una niña, un niño, toda su vida está viviendo una situación de violencia y de abuso, en donde no puede defenderse, no sabe decir que no. Cuando se enfrente a otras situaciones donde es violentado, donde no es tomado en cuenta, en donde su ser no importa, va a estar naturalizado. Ahora, si un niño viene de un hogar donde se le enseña a cuidarse, a que se le respete, a que nadie puede pasar sobre él y a decir, no, esto no está bien, a contarle a los papás cuando alguien le dice, se le toma en cuenta sus emociones, cuando va a establecer un vínculo externo y a alguien le falta el respeto o algo, va a estar así. Esto no está bien. Tiene modelos con los cuales comparar. Si el modelo donde la persona vino es un modelo, donde es un objeto, es como una cosita de esa casa en donde sus emociones no importan, su dolor no importa, su pensamiento no importa, ese va a ser el lugar o los lentecitos con los que se va a ver. Entonces, con esa autopercepción va a ir a vincularse con los otros. Entonces, por eso a veces se repiten, por la vulnerabilidad que viene, ¿sí? Claro. Bueno, como para ir cerrando, como te pido una breve reflexión de acá en adelante, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué conversaciones o qué podemos demandar también a nuestro sistema político, que en gran parte son quienes ponen proyectos de ley y ese tipo de cosas, pero no solo dejarlo en manos de nuestros políticos. Exacto, sí, de nuestros políticos, porque muchas veces pasan los políticos que
tienen muchísimas cosas negativas, y acá hemos hablado incontables cosas negativas de los políticos, pero también de hacernos cargo desde la sociedad, desde qué conversaciones tenemos. Por eso yo te hacía hincapié en las conversaciones entre hombres, porque creo que si nos entendemos entre hombres de nuestra edad, lo mejor es hablar entre nosotros, como decías vos, tampoco que sea una conversación formal. Sí, ¿no? sí, no, el sábado a las 22 nos reunimos a charlar. No, acá varios puntos. Desde acá, desde las políticas sociales, creo que se está haciendo un movimiento lindo. Hay muchísima publicación y ahí hay todo el tema de mujeres que está trabajando en el tema de la violencia. Es que a veces es inabarcable por el hecho de la casuística, que son muchísimos los casos y hay muchísimos más casos de los que llegan, también por esto del secreto, ¿no? Porque muchas veces las personas llegan realmente a contar después de que es un hecho violento extremo, donde terminan a veces hospitalizados y ahí recién se devela esta situación de violencia. Entonces, de las personas que llegan hay un alto porcentaje que viven en silencio todas estas cosas. Entonces, hay lugares donde se puede apoyar toda la parte de unidad de la mujer, de violencia. Hay un trabajo que se está haciendo y es un proceso, ¿no? Porque también, como decíamos al principio, a nivel mental tenemos unos avances que van a pasito, más allá de que la infraestructura esté, que haya quien atienda. Bueno, hay que hacer el proceso de trabajar para acercarme a esos lugares, ¿no? Entonces, por ese lado se están haciendo un montón de cosas. Y después lo que nos queda a nosotros como sociedad, ¿no? Bueno, cada uno desde su rol. Acá está un rol maravilloso de comunicación, es esto. No naturalicemos la violencia, podés pedir ayuda, hay lugares en donde te pueden asesorar, no estás solo en esto, hay redes de apoyo, entonces desde tu lugar. Desde el lugar de la psicología, bueno, toda la intervención de las secuelas, porque esto deja secuelas invalidantes para la persona. Desde el lugar de la docencia, yo soy maestra también, y bueno, todo lo que trabajás en las escuelas, ¿no? Del autorrespeto, de la igualdad de los niños, de las niñas, de que todos tenemos los mismos derechos, de cómo se trata, de cuestionar esto de lo que se ve de los destratos hacia el otro. Y la charla entre chicas, chicos, mujeres, hombres y entre todo entre amigos, no solo creo que solo entre varones, porque lo rico es esto de los grupos mixtos, ¿no? De alguna manera que se puedan como apoyar unos a otros. Y en esto de a veces detallecitos, hasta del chiste machista, ¿no? De cómo poder, tampoco irnos al otro extremo y intelectualizar no todo, claro, y perder la flexibilidad, lo que puede ser el comerte un asado con tus amigos y puede salir un chiste, pero que no sea el centro del disfrute y la broma a los chistes machistas, por ejemplo. A veces erradicar todo eso del lenguaje es complejo, pero sí empezar a problematizar. Y si algún amigo tiene un problema con su pareja, de ver cómo verlo desde esto, ¿no? Desde la igualdad, desde ver, porque esta está loquita, porque a veces están estos, ¿no? Desde el lenguaje peyorativo hacia la mujer también está la violencia, de desestimar las emociones, de desestimar lo que siente, para ambos lados, ¿no? Porque también para los varones esto, bueno, aguantate, no te preocupes, sale adelante, no le demuestres nada lo que te pasa. Entonces, desde esa deconstrucción, desde mostrarnos como humanos vulnerables y de cuando hay un hecho que tiene como el hilito de la violencia, no dejarlo pasar por alto, ¿no? Es de comentarles, mira, me parece que se te fue la mano con esto, pensalo, porque a veces algún amigo puede hacer algún comentario, o puede ser tener estas conductas de celo que no son las de celo del escaloncito 1, si son como las del escaloncito 3, poder llamar la atención, poder problematizar. Uno no puede convencer a nadie, ¿no? Podés problematizar y hacerle ver desde otro lugar que eso puede ser una situación violenta, porque, a ver, no hay que conceptualizar la violencia cuando llegamos a la escalada final del femicidio, ¿no? Que ahí todos nos damos cuenta que esto sí es violencia. Es como el iceberg, ¿no? Exacto, yo lo hago como una... Sí, puede ser como un iceberg o como una flechita. Empezamos con agresiones psicológicas, con agresiones físicas, y ahí empezamos con golpes, insultos y todo junto, y después termina en la muerte. Es como esa escalada, ¿no? Pero a veces lo podemos poner al revés. Ahí tenemos el femicidio como que lo que se ve, y después está todo acá, todo esto que hablamos, desde el maquillaje de la ropa, con quién salís, te insulto, te hago ver, ¿con quién estarás hablando a estas horas de la noche? Espero que la pases bien, te vi conectada a las 3 de la mañana. Cuando en realidad la persona tiene derecho a conversar con quien quiera a esa hora. Entonces, pero hay comentarios que son tan incisivos, el tonito y la forma. Es pasivo-agresivo muchas veces. Totalmente, y eso es violencia. Entonces, empezar también a tomar conciencia que violencia no es solo golpear a alguien o insultar, es todo eso otro. Y es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad en su conjunto, ¿no?
que no vamos a andar embanderados todo el día, con cada comentario ir haciendo una acotación, pero sí con la gente que está cercana y ir promocionando. Todo eso es un trabajo preventivo. Yo creo que esto que estamos haciendo es prevención. Es prevención por un lado, y es esto de abrir los ojos de alguna forma a través de esto que se escucha y se ve a las personas que están dentro de esas situaciones, que a veces dudan de sus propias percepciones, porque a veces esto de la violencia hace que dudemos de lo que percibimos. ¿Estaré realmente bien? No, me parece que no, que debo haber hecho algo que hizo enojar al otro. No hay forma de que se acepte el comportamiento violento de nadie. Entonces se puede pedir ayuda y también tener en cuenta que no es lineal. Puedo ir y volver, ir y volver, ir y volver muchas veces, y salirme de esa situación de violencia no es algo sencillo. Realmente es costoso y hay que tener como una energía enorme y contar con redes. Muchas Claro, veces y capaz que alguien que no está viviendo eso, sí mostrarse abierto, a apoyar, ayudar. a escuchar, a Sí, no juzgar, creo que esa es la base. es clave, porque en cualquier situación de la vida que sentimos que algo está mal con nosotros, si tenemos un lugar para poder charlarlo y sentirte libre, total, libre, ¿no? ya es un paso de que las Sí. personas se van a animar. Sí. A veces es solo sentarte al lado y escuchar, ¿no? Sí, Porque consejo capaz que no podemos dar nada, pero ya que alguien compartir el dolor lo hace eso. menos... Sí, menos pesado, Exacto. ¿no? Y después ver también que todo el tema legal es muy complejo, ¿no? Porque justamente la persona que está en esta situación de violencia está con todo en menos. La energía, muchas veces hay una restricción del uso del dinero, porque parte de la violencia es esto de restringo lo económico, me quedo con el salario, no dejo el dinero justo o hago yo todos los mandados, la persona no maneja dinero. Entonces, ¿cómo hacer esto para contactar con abogados, para ir a hacer la denuncia? El hacer la denuncia, todo lo que implica, todo el temor, a veces la persona sola no puede ir. Entonces, todo lo que es apoyo de redes, de amigos, de familia, a veces es increíble, pero pasan años y la familia no tiene idea de que la persona está viviendo una situación extrema de violencia, porque también una de las características del agresor es carisma de alguna manera hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando no puedes creer que no puede ser, él no puede ser. Entonces también eso va en menos de la mujer, porque no tiene a quién recurrir. Pero igual hay que animarse y hay que buscar las redes, y que después que una familia sabe de esto hay apoyo, no en todos los casos, porque también a veces las violencias están instauradas dentro de las familias de origen. Y es un camino doloroso, es un camino difícil, y cuando hay hijos es mucho más complejo. Pero también pensando en esos niños, que yo los llamo como las víctimas invisibles de alguna manera de estas situaciones de violencia, porque están atrapados. Imagínate si la mamá no puede salir, ¿no? Sí. Ellos solitos, ¿cómo van a poder hacer eso? Y vamos generando fragilidades en esos niños para el establecimiento de futuros vínculos saludables, que muchas veces eso es muy difícil. Cuando tú hablabas de vínculos tóxicos, ¿no? Que ese término es como cuestionado de alguna manera, ¿no? Pero en esto la toxicidad es la falta de salud de alguna manera. Claro. Entonces tenemos que trabajar para la generación de vínculos saludables, que no sean vínculos dependientes y menos que sean vínculos violentos, de cualquier tipo de violencia de que hablemos, ¿no? Claro. Bueno, Nancy, te agradezco muchísimo que hayas venido. Es un tema que nos compete a todos, la sociedad lo discute, lamentablemente por el frenesí que vivimos en el día a día, a veces aparecen las noticias, les damos atención, o los medios masivos le dan atención, y luego hay que pasar a la próxima noticia. Pero está bueno traerlo, está bueno charlarlo, desmitificar, hablar como se tiene que hablar, diferenciar términos, así que está muy bueno. Desde acá obviamente que invitamos a todos a reflexionar su rol, qué vínculos tienen, qué vínculos tiene su familia, sus amigos, como para, bueno, desde nuestra parte empezar a problematizar la situación, ¿no? Exacto, y eso mismo, de que todos conocemos casos de violencia, pero parece que muchas veces como que negamos la realidad, que capaz que tenemos un amigo, alguien que queremos mucho, que es violento, o una amiga o un amigo que sufre violencia, y dar ese espacio. Y estas conversaciones creo que por lo menos lo que hacen es abrir puertas y también un poco como reflexión final, invito también a los hombres a hablar de cómo se sienten, de si estamos tristes, de si estamos felices, de si amamos, de si nos sentimos realizados, de llorar, porque es lo más natural que tiene el ser humano, llorar. Las emociones. Exacto. Tenemos el kit emocional todos, hombres y mujeres. Exacto, y no sentirse restringidos, porque eso a la larga terminás explotando por otros lados que serían evitables, y de poder charlar y no sentirse menos, y llorar enfrente a un amigo, que capaz que a veces nos hace sentir como que estamos fallando al canon de hombre que tiene que ser.
y bueno, desmitificar eso y sentirnos más libres, porque al final del día va a eso, a tener mejores vínculos, a sentirse mejor en el trabajo, con amigos, con parejas. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que este mensaje llegue a los lugarcitos necesarios para que las personas también se animen a problematizar sus propias vidas y en ayudar a los demás que están pasando estas situaciones. Así que un gusto estar acá. Muchísimas gracias, Nancy. Nos vemos.